Hola, buenas noches, bienvenidos a este encuentro AAA. Bienvenido Brian, Eduardo, Alejandro, buenas noches, Felipe, Hola, buenas noches para todos. Isabela, Jaime, Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Hola, profe. Osney, buenas noches, Juan David, Buenas noches, Juan profe. Esteban, Isabela, Mariana Paola, Nicolás, Samuel, buenas noches, Santiago, buenas noches, Buenas Sara, buenas noches. noches, Sebastián Felipe, hola, ¿cómo estás? Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Jenny, bienvenida. Bienvenidos a este Buenas noches, encuentro profe. AAA del día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien. Para hoy tengo planeado el AAA como en dos partes. El AAA, recuerden que es un espacio pues que nos complementa como la formación y los saberes y los propósitos que pretendemos con el curso, en este caso el curso de Introducción al Desarrollo del Software. Y es un espacio más que de teoría, es más como de actualización de conocimientos, de complementación. Tratamos de salirnos pues del formato de los encuentros sincrónicos. Entonces, el día de hoy voy a trabajar un tema relacionado con la parte mm, de gestión de la información. Pero esa parte de gestión de la información la vamos a complementar con un evento que estamos trabajando entre varias universidades, que es un encuentro internacional, y voy a hacer como una pequeña introducción de la temática porque está muy relacionada con el tema que íbamos a desarrollar el día de hoy, que es lo que tiene que ver con todo el tema de gestión de la información. Entonces, cuando hablamos de gestión de la información, hablamos de datos, hablamos de una cantidad de información que debemos de examinar, que debemos de recopilar para trabajar un propósito específico. Ese es como básicamente el contexto de gestión de la información, que tiene como propósito, les reitero, captar un conjunto de datos que seleccionamos, que ordenamos con un propósito específico. Listo. Esa información tiene una serie de datos y el dato, recuerden que es una mínima unidad del componente de esa información, ¿sí? El dato por sí solo no nos da nada, no nos construye ningún tipo de información, pero si nosotros procesamos ese dato, si nosotros lo gestionamos, ahora con todas las herramientas que tenemos de analítica, obviamente nos va a suministrar información con la cual podemos tomar decisiones. Parte de la charla que vamos a ver ahora es precisamente eso. Vamos a ver qué datos se recoleccionan, qué datos se requieren para tomar decisiones relacionadas, por ejemplo, con el tema de alertas tempranas en cualquier sistema de información. ¿Listo? También veremos el tema y el concepto, la definición de informática, que es un conjunto de conocimientos científicos, técnicas que hacen posible obviamente el tratamiento automático de esa información por medio de los diferentes equipos de cómputo. ¿Ok? Ambos conceptos nos permiten gestionar y llevar todo ese tema a la parte de automatización de la información. ¿Listo? Tanto el dato como el trabajo de la información, luego lo que hacemos es gestionarla y automatizarla para poderla, obviamente, entregar a un tercero, a un cliente, para tomar decisiones. Esa información tiene ciertas características, debe ser oportuna, confiable, clara, selectiva, debe ser periódica, obviamente, debe tener una uniformidad, unas características
codificación, de que sean datos muy consistentes y que también los podamos tener acceso a ellos. Obviamente, si no podemos tener acceso a ellos, no nos sirve la información. Necesitamos una información la cual podamos confiar, que sea clara, que sea muy concreta y que tengamos acceso a ella para tomar decisiones. Listo. Todo esto lo trabajamos con esta información y esos datos van para una base de datos. ¿Ok? Esa base de datos lo que hacemos nosotros es procesarla para un cliente, la convertimos en información. Esa información nos genera conocimientos y ese conocimiento obviamente con él lo que podemos generar es diferentes tipos de estrategias. ¿Listo? Entonces, quedémonos con digamos, con esta imagen relacionada con toda la parte de cómo gestionamos el conocimiento a través del dato, a través de la información, cómo lo automatizamos y cómo generamos estrategias que nos sirvan, obviamente, para poder tomar decisiones, ¿sí? Decisiones que tienen que ver con, en un negocio, bien sea para fidelización de clientes, para captación, para recuperación, para generar una segmentación de clientes, para generar campañas, promociones, para generar alertas, para poder trabajar un tema de precios y todo eso, obviamente, lo que es un insumo que nos entrega todo ese trabajo que hacemos con las bases de datos cuando lo procesamos, que nos genera ese conocimiento y el cual nos permite tomar ese tipo de decisiones. Dicho esto, vamos a mirar y a participar en la actividad que estamos trabajando y que trabajamos el día de hoy a nivel institucional, que como les digo, fue la participación en el evento de seminario de investigación que se desarrolló el día de hoy que es el 9º Seminario Internacional de Investigación e Innovación. Es la 9ª edición. Yo he tenido la oportunidad de participar en varias ediciones, en algunas como ponentes, en otra como parte de la comunidad educativa que participa en la organización del evento. Algunas de las universidades que participan es la Universidad de Santander, la Luis Amigó, el Politécnico, el Tecnológico de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Universidad de Mayor del Cauca, la Universidad Nacional de Cataluña, la Universidad, el Colegio Mayor del Cauca, la Universidad Nacional de Calamarca, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Mesa Sectorial del SENA, son, entre otras, las universidades que participan en el desarrollo de este evento de investigación, innovación e ingeniería del software. Entonces, como les digo, es parte del trabajo que vamos a hacer hoy en el AAA y es una invitación de nuestro para vicerrector, nuestras comunidades en quien fue que general, estuvo y también en es el todo evento lo haciendo el referente lanzamiento, al desarrollo de donde nos software, a la invita a innovación, a la participar. industria ¿Listo? 4.0, pero también Entonces, alimentado con los ese invito a que estemos muy elemento atentos común que tiene que ver en el desarrollo del evento para que después generemos como un foro. La idea es que ustedes tomen nota de algunos aspectos importantes enfocados precisamente en lo que acabamos de hablar de esa parte de cómo trabajamos los datos, cómo generamos información, cómo generamos conocimiento y cómo podemos tomar determinaciones a partir de ese conocimiento que nos generan esa automatización de los datos. Listo. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, compas, con respecto al trabajo que vamos a hacer? Como les digo, este AAA tiene, o sea, es otra metodología de los encuentros sincrónicos. Vamos a tener este tipo de charlas. Hoy nos encontramos con esta, que es el Seminario Internacional de Investigación e Innovación, que se trabajó en la universidad y donde
nos invitan las autoridades académicas y directivas a que realicemos con ustedes porque es parte del proceso de formación de nuestros estudiantes. Ustedes deben de estar enterados y deben de tener una participación fluida, continua en estos seminarios. La idea es que una vez ustedes se vayan sumergiendo en la academia, en estos tipos de eventos, que también generan conocimiento, que también son participativos, que son incluyentes. Este evento tiene la participación de personal de Perú, de México, de España. Fue transmitido en línea también a algunas instituciones educativas y la idea es que ustedes participen también de él de esta manera asincrónica y que podamos tomar nota y que podamos también socializarlo y hacer algún foro, algunas preguntas con relación al evento. La idea es que de esta manera también estamos cumpliendo con el propósito de la formación del curso como tal, que está relacionado con el tema de desarrollo del software. Entonces acá concretamente vamos a ver algo sobre un software que se está construyendo en la IU Digital relacionado con alarmas tempranas, ¿sí? Las alarmas tempranas que se deben generar para todo el tema de deserción de los estudiantes, tanto en el ingreso como en la parte de egreso y también de retención de estudiantes. ¿Alguna duda, alguna inquietud, compas? Compañeros, ¿alguna Yo no inquietud? tengo dudas por el momento. Perdón, discúlpame, no te escuché. Yo no tengo dudas por el momento. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces voy a proceder a que lo escuchemos entonces. Con la sostenibilidad, Esta es la cómo estamos bienvenida, reitero, de pensando nuestro el vicerrector, planeta, Jorge cómo Gómez. estamos pensando que cada una de las acciones que nosotros desarrollamos en las distintas áreas de conocimiento tienen que tener, obviamente, como propósito último la dignidad humana, pero también hoy por hoy un concepto que todos los días se arraiga más, que es la supervivencia, el cambio climático, que es la supervivencia alimentaria, que es realmente cómo cada acción de intervención humana tiene que empezar Bueno, sin me duda voy a a saltar esta parte plantearse para cuáles son irnos esos ya a efectos, la parte cómo del desarrollo del nosotros tema que podemos... nos concierne. En epidemiología, especialización y doctorado Estamos muy preocupados en digital y desarrollo social de la IU Digital y docente con encargo a la coordinación de la especialización en analítica y Big Data de la IU Digital de Antioquia. Adelante, profesor Jaime Andrés, con su ponencia, Sistema de Alertas Tempranas para la Deserción y el Bajo Rendimiento Académico Universitario. Bienvenido. ¿Usted quiere hablar desde allá? Sí. Bueno, Sistema de buenas alertas tardes a tempranos para la todos. deserción y bajo rendimiento Me alegra académico mucho tenerlos universitario. acá. Buenas tardes Este se también a aplica en quienes se nuestra conectan institución. por el canal de YouTube. Yo quiero hablarles, no quiero hacer una conferencia magistral muy técnica, digamos, de lo que es un sistema de alertas tempranas. Sí quiero contar algo de la experiencia que hemos vivido a lo largo de estos años en los cuales hemos trabajado no solamente en el desarrollo, sino en la aplicación de lo que significa un sistema de alertas tempranas para la deserción y el bajo rendimiento académico, ¿sí? De alguna manera, las instituciones de educación superior, no solamente aquí en Colombia, lo pueden decir en Perú, lo pueden decir en México, lo pueden decir en Argentina, estamos muy preocupados por esas tasas de deserción que generalmente se explican también por el bajo rendimiento académico, ¿cierto? Y muchas Esto es lo que vamos a trabajar. Entonces es un sistema de gestión. Este sistema de gestión se llama Sistema de Alertas Tempranas para la Deserción y el Bajo Rendimiento Académico Universitario a través de los modelos de ciencia de datos y variables cognitivas y no cognitivas. Listo. Este es un sistema de gestión. Vamos a ver de qué manera, cómo se alimenta, qué datos le vamos a ingresar al sistema y qué información nos va a entregar. Muchas veces los modelos que nosotros utilizamos para dar luces sobre esas variables que explican esa deserción, pues puede que no sean los mejores o puede que no utilicen técnicas de ciencias de datos, que eso es lo que verdaderamente nos ayuda a optimizar y a tener, digamos, información en tiempo real para poder intervenir tempranamente a aquellos estudiantes que pueden posiblemente desertar.
Vamos entonces a tener una pequeña introducción, vamos a hablar de la problemática, hablar un poco del modelo teórico que utilizamos pues en algunas instituciones de educación superior acá en Colombia, el propósito, una metodología, unos resultados importantes a manera de información, porque esto tiene mucha tela por cortar, no podemos resumir en media hora pues todo lo que podemos desarrollar, unas conclusiones y una bibliografía. Yo me quiero, en primer lugar, y voy a, digamos, a leer esta diapositiva para comprender un poco el concepto de rendimiento académico universitario, ¿sí? El concepto, digamos, ha tenido un estudio que se ha venido desarrollando desde mediados de los 50 más o menos y que ha versado o que ha comprendido el rendimiento de diferentes maneras, ¿cierto? Es una visión multifactorial y eso está bien. El rendimiento académico no es una nota exclusivamente, ¿sí? Es una nota efectivamente que necesitamos para poder certificar el avance en nuestro proceso formativo, pero tiene un carácter multifactorial, ¿cierto? Podemos decir entonces en este caso que es el resultado de cada etapa del proceso formativo de cada estudiante, que puede ser medido en términos cuantitativos, es decir, da una calificación también en términos cualitativos. Pero lo más importante es que sirve para retroalimentar a los estudiantes y a las instituciones sobre el logro de los objetivos o de los resultados de aprendizaje y de la evolución de la formación en el estudiante, ¿cierto? Considera variables independientes e interdependientes y factores de naturaleza cognitiva, no cognitiva, institucional, pedagógica, ¿sí? Es afectado por diferentes factores que la institución de educación superior o la universidad debe estudiar, debe caracterizar para poder comprender y lograr intervenir en aquellos momentos en los cuales un estudiante se le genera una alerta de bajo rendimiento que puede desencadenar en una posible deserción. Aquí algunos indicadores de rendimiento académico. Lo bueno del rendimiento académico, a diferencia de la deserción, es que lo podemos medir en cualquier momento de la trayectoria formativa del estudiante. La deserción en general, tenemos que esperar 2 semestres, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años hasta que se dé el evento, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cualidades por las cuales el rendimiento académico, digamos, en este momento está teniendo gran acogida. Además que es una variable proxy, es causal, según muchos modelos teóricos, de la deserción universitaria. Algunos elementos, aquí nosotros consideramos mucho el promedio académico, por ejemplo, el promedio semestral, el promedio acumulado, o la relación que hay entre créditos matriculados versus créditos ganados en este caso, o asignaturas matriculadas versus asignaturas perdidas. Y también podemos tener una gran combinación de ellos. Respecto a la deserción universitaria, aquí en Colombia tenemos el Ministerio de Educación Nacional, nos ha habilitado una plataforma, digamos que se llama el SPA-10, con el cual nosotros, a través del SNIES, reportamos periódicamente los indicadores de todos nuestros estudiantes. Entonces, cada país o cada, digámoslo así, circunscripción puede tener una definición propia de lo que se considera deserción del sistema educativo o deserción universitaria, ¿sí? Nosotros hemos tenido 3, digámoslo así, conceptos de deserción universitaria. Podemos hablar que en función del tiempo en el que desertan tenemos una deserción precoz y son aquellos estudiantes que hacen su proceso de inscripción pero no se matriculan, hasta de admisión y no se matriculan. Tenemos una deserción temprana, que esta es la más crítica, en donde se presentan los mayores indicadores de deserción. En esta deserción temprana que se presenta entre el primero y el tercer semestre, en general se dan las mayores tasas de deserción universitaria a nivel, digamos, mundial prácticamente, y una deserción tardía que se dan a partir del 4º o el 5º semestre y que incluye, digamos, también las tasas de graduación o son personas o estudiantes que no logran graduar. Bueno, perfecto. ¿Aló, me escuchan? Muy bien.
Tenemos también el elemento espacial. Tenemos una deserción interna, que la deserción interna la entendemos desde los programas, una deserción institucional, y es decir, que un estudiante se nos va, por ejemplo, de la U Digital, pero se matricula en otra institución universitaria, y una deserción que es la más delicada, que es la deserción del sistema educativo. Y los factores que lo originan, tenemos un tipo o una tipología de factores de característica más personal, sociodemográfica, de antecedentes también de rendimiento académico pasado, y algunos factores externos o institucionales que están más relacionados con las características propias de la institución de educación superior y de los programas. Compañeros, quiero resaltar algo acá de esta diapositiva, porque es importante también que miremos qué provecho le podemos sacar a toda esta información para que podamos prevenir y para que a ustedes no les vaya a pasar. O sea, mire que mencionan que uno de los factores del tema de deserción en la parte personal es la parte motivacional, la parte de adaptación social, de habilidades y estrategias de aprendizaje. Ojo con esto, porque tenemos la capacidad de poder prevenir eso. ¿En qué sentido? De que no podemos bajar la motivación, debemos de estar adaptándonos fácilmente, ¿cierto? No dejar que cualquier factor externo, como mencionan acá, nos perturbe la parte motivacional. Siempre debemos de estar dispuestos a superar los fracasos, a ser resilientes, ¿cierto? No desfallecer ante cualquier tipo de percance que tengamos, porque hay factores externos, obviamente, que nos pueden afectar el tema motivacional. Entonces, la invitación es esa también, o sea, que no nos pueda pasar de que cualquier factor nos pueda a nosotros perturbar y ese sueño que tenemos y ese anhelo que tenemos de ser profesionales desarrolladores de software, ¿cierto? Entonces es importante quería resaltar yo ese aspecto acá de esta diapositiva. Lo otro es que tenemos un gran riesgo en el tema de la selección de la carrera que tenemos. Mire que las ingenierías tienen un alto porcentaje, un 53.9%, según el estudio realizado en este sistema de alertas tempranas. Entonces, esto se da por factores como, por ejemplo, las habilidades y competencias que se requieren para poder seguir y continuar los estudios, pero son factores también que se pueden fortalecer si los detectamos a tiempos. ¿Ok? ¿Alguna duda, compas, o alguna inquietud hasta este momento? No, profe, claro, ninguno. Ok, Muchas gracias por el consejo. continuamos. De formación. Entonces, observen que cuando nosotros vamos a establecer un sistema de alertas tempranas, no es una regresión lineal, sino que es un sistema que debe tener en cuenta todos estos factores y todas estas dimensiones. El problema de la deserción en tasas de no graduación. En programas de 4 años en Estados Unidos, únicamente se logran digamos, graduar o no se gradúa el 44.4% de los estudiantes que ingresaron como nuevos, ¿sí? Gracias, profe. En Colombia, no se gradúa el 46.1% de los estudiantes que ingresan como nuevos al sistema de educación superior, ¿cierto? ¿Por qué se da esto, cierto? ¿O por qué nosotros tenemos que plantear un modelo de alertas tempranas para la deserción y el rendimiento académico? Primero, porque no conocemos cuáles son esos factores, y si no los conocemos, ¿cómo los vamos a intervenir? ¿Cierto? Esa es una primera pregunta. Segundo, porque entendiendo el rendimiento académico como una variable predictora de la deserción, empezamos a ver que no solamente es el desempeño o la capacidad o, digámoslo así, la atención que un estudiante le ponga a su asignatura, sino que tenemos en la ecuación factores individuales, sociodemográficos e institucionales que de alguna manera nos explican y predicen y afectan el rendimiento académico
de nuestros estudiantes, ¿cierto? Variables cognitivas y no cognitivas. Muchas veces nosotros no le paramos tantas bolas a estos factores individuales, ¿cierto? Y muchas instituciones de educación superior, y en particular donde desarrollamos esta investigación, la Universidad Católica de Oriente y la Universidad CES, y también ya lo estamos desarrollando en la U Digital, no tienen sistemas de alertas en tiempo real. Es decir, sí se generan alertas, pero las estamos conociendo un mes o una semana o 5 meses después de que ustedes, los estudiantes, se nos inscriben o se nos matriculan. Y tampoco no hay un modelo de riesgo que nos diga efectivamente, dadas unas características, unas variables de entrada, qué probabilidad hay de que el estudiante permanezca, no deserte y tenga buen rendimiento académico, logre, digámoslo así, su objetivo de aprendizaje. Compañeros, quería resaltar también de este trabajo el tema de el bajo rendimiento. Mire que no solamente es el tema del bajo rendimiento, sino factores individuales, sociodemográficos y factores institucionales que pueden incluir en esa deserción. Listo. El tema como por ejemplo, como el sexo, como la edad, factores institucionales como la elección del programa, por eso hay que estar muy convencido de lo que queremos estudiar, qué es lo que queremos hacer, porque eso nos permite obviamente ser residentes con lo que se nos pueda presentar. Entonces, hay que estar muy atentos a estos factores para dar una continuidad exitosa en los rendimientos y no dejar que solo el rendimiento académico, que en un momento dado puede ser bajo, sea un factor de riesgo para el tema de la Cognitivas y no deserción. cognitivas. Muchas Listo. veces nosotros es un factor pedagógico, un factor demográfico, un factor institucional y un factor personal, una dimensión cognitiva y una dimensión no cognitiva. Esas son las variables que cuando uno va a considerar un sistema de alertas tempranas, digamos, frente a los estudios, debería incluir para que efectivamente le dé una predicción más o menos acertada del riesgo de deserción o el riesgo de bajo rendimiento académico de los estudiantes. Yo hago énfasis en esta dimensión cognitiva, ¿cierto? Que esta dimensión cognitiva, ya lo vamos a ver más adelante, fue la que nos dio la mayor capacidad predictiva en estos modelos de deserción. Y a veces, en muchas instituciones de educación superior, no tenemos los instrumentos para medir esa dimensión, esa capacidad que tiene cada uno de nuestros estudiantes para realizar las tareas Católica de Oriente y la Universidad CES. Esto es parte de Entonces, ¿qué la oportunidades información. explican Perdón, quería mirar, características, un modelo explicativo que quería nosotros... detenerme acá porque esto es parte de los datos que nosotros vamos a gestionar, sí, vamos a gestionar en el sistema y que nos van a brindar a nosotros esa información para tomar decisiones. Recuerdan que hablamos del slide que les presenté, donde teníamos información, teníamos datos. Esto es parte, estos son datos en los cuales nosotros vamos a brindarle a la base de datos para que nos generen un conocimiento y después tomar acciones con esas alertas tempranas. Entonces, acá están muchos de esos datos que nosotros vamos a trabajar en la parte de la base de datos. Hablan de factores pedagógicos como título del docente, identificación institucional, parte del factor demográfico como educación del padre, vivienda propia, ingresos económicos, región procedencia, factores institucionales, programa académico, etcétera. Listo. En la parte académica, promedio del semestre, tema de razón de créditos aprobados. En la parte de factor personal, el tema de cognitivo como la parte de atención, la concentración, la actitud verbal, la ortografía, el razonamiento, la indagación. Todos estos son factores que nosotros vamos a trabajar para precisamente hemos construido a tener través de la claro y las revisión alertas de sistemática de la deserción. literatura, que es una técnica para uno revisar algunas variables. Y esa revisión sistemática nos dio cuenta
de 4 factores: un factor pedagógico, un factor demográfico, un factor institucional y un factor personal, una dimensión cognitiva y una dimensión no cognitiva. Esas son las variables que cuando uno va a considerar un sistema de alertas tempranas, digamos, frente a los estudios, debería incluir para que efectivamente le dé una predicción más o menos acertada del riesgo de deserción o el riesgo de bajo rendimiento académico de los estudiantes. Yo hago énfasis en esta dimensión cognitiva, ¿cierto? Que esta dimensión cognitiva, ya lo vamos a ver más adelante, fue la que nos dio la mayor capacidad predictiva en estos modelos de deserción. Y a veces, en muchas instituciones de educación superior, no tenemos los instrumentos para medir esa dimensión, esa capacidad que tiene cada uno de nuestros estudiantes para realizar las tareas académicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué oportunidades tenemos en este proyecto? Pues porque esto en realidad fue un proyecto, fue mi tesis doctoral. Lo primero es contar con indicadores en tiempo real que nos ayuden a tener una trazabilidad y que nos ayuden a conocer en tiempo real cómo es el perfil de cada uno de los estudiantes que están en la institución de educación superior. Desde esos factores que vimos ahí: pedagógico, sociodemográfico, cognitivo, no cognitivo, institucional. Lo segundo, de alguna manera nosotros tenemos que garantizar la sostenibilidad de las instituciones de educación superior, y si nos están desertando, el 44% de los estudiantes no se nos están graduando, tenemos mínimamente que preguntarnos el por qué. Y ese preguntarnos el por qué nos debe llevar a plantear iniciativas de intervención para poder mejorar esas cifras. El acompañamiento, lo que yo les decía, todo el tema de la intervención, entonces tiene que ser eficaz en aquellas variables que son más predictoras, y desde el punto de vista tecnológico es muy importante que las instituciones de educación superior integren los sistemas para que esa data que se almacena ahí de sus récords académicos o institucionales, pues la podamos utilizar con fines, digámoslo así, de mejorar el rendimiento y el éxito académico de ustedes. Un proyecto exitoso en ciencia de datos, ¿qué debe demandar o qué demandó, digamos, de nosotros? Demandó primero una minería y una estructuración de las bases de datos, ¿sí? Este proyecto tuvo 18 sistemas de información que tuvimos que integrar: información primaria, información secundaria, información también que nos suministra el Ministerio de Educación Nacional. Luego, una descripción estadística y analítica que nos ayudaba a conocer los patrones que están dentro de los datos, un modelo predictivo y explicativo. Por último, este modelo predictivo y explicativo no tiene usabilidad si es que no lo visualizamos a través, nosotros utilizamos una técnica, digámoslo así, de dashboard o cuadros de mando unificado. Y por último, utilizamos técnicas de automatización para que todo el proceso que habíamos hecho anteriormente pues se actualice, no tenga que estar 2 o 3 o 4 personas detrás, sino que ese proceso, lo que yo les decía, todo el tema que están dentro de los datos, un modelo. Compa, entonces mire lo que hablamos ahora. Hablamos de una colección de datos que es a través de la minería y estructura de datos, de la descripción estadística analítica. Luego hacemos el modelado. Aquí está la parte de los cuadros de mando que se visualizan a través de diferentes gráficas, y aquí está la parte de automatización. Recuerdan que hablamos de la parte de automatización, o sea, nosotros tenemos el dato, lo que hacemos es que lo procesamos, pero tenemos que automatizarlo. Aquí se automatiza el dato y ese dato nos va a entregar, obviamente, información para tomar decisiones. Esa información la podemos visualizar a través de estos gráficos y a estos comandos que nos permiten leer la información de una forma mucho más didáctica y más gráfica para tomar decisiones correspondientes. En aquellas asignaturas o en aquellos competencias cognitivas en las cuales se necesitaban: monitorías, tutorías académicas, mentorías pedagógicas, que son las estrategias de acompañamiento, mentorías psicosociales, mentorías estudiantiles, orientación académica, vocacional, atención psicológica, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es como una primera introducción, un abrebocas, digámoslo así, de la importancia que tienen los sistemas de alertas tempranas y de la importancia que hay también del concepto de rendimiento académico y deserción. ¿Qué nos planteamos entonces como objetivo de un sistema de alertas tempranas? Pues lo primero es el desarrollo de un modelo predictivo del rendimiento académico y de la deserción. Lo segundo
es caracterizar ese rendimiento académico e identificar cuáles son esos factores que de alguna manera afectan ese rendimiento académico y cuáles son esas variables que efectivamente tienen que ver, se relacionan. Y por último, la propuesta de un sistema de visualización que nos ayuda no solamente a nosotros que estamos detrás en la investigación, sino también a las instituciones de educación, a quienes están gestando la información y los indicadores, a tener información en tiempo real y poder responder a los requerimientos de los diferentes agentes que lo requieran, ¿cierto? Entonces, esto es más o menos algo que nosotros hicimos desde el punto de vista de la innovación. El proceso de admisión, que a veces es complicado, sabemos, pero el proceso de admisión es clave y es crítico al configurar un sistema de alertas tempranas, ¿cierto? En el proceso de admisión es donde nosotros declaramos el baseline, que así lo llamamos, es decir, el estado de cómo nos ingresan los estudiantes. Identificamos el perfil del aspirante e identificamos muchas de estas variables que nosotros debemos transformar. Utilizamos algunos test, digámoslo así, algunos test que están acá, luego podemos profundizar para nosotros indagar sobre algunas variables de naturaleza cognitiva y no cognitiva. Cuando ustedes ingresan a la universidad, cuando los hacen todo el registro, precisamente toda esa información que se hace en admisiones y registro, desde ahí se empieza a capturar información para mirar precisamente cuál es para hacer una caracterización de los estudiantes. O sea, desde acá, desde el ingreso de admisiones y registro, estamos ya, según este sistema, tomando esa información para empezar a alimentar el sistema de alertas tempranos, el cual después de tomar esta información empezamos a procesar. Listo, empezamos a procesar toda esa información que se toma desde el ingreso del estudiante Que y así empieza a efectivamente hacer la hemos visto son caracterización. predictoras de la deserción y del rendimiento académico, ¿sí? Consentimiento informado, todo esto es fuente primaria. En esa primera semana que nosotros llamamos la semana de ingreso o la semana de admisión. Y luego, a través de los sistemas de información universitarios, monitoreamos las notas que reportan sus estudiantes, monitoreamos el proceso, las asistencias, las consultas que ustedes hacen en las plataformas automáticas o los Moodle o Canvas, y a partir de eso obtenemos indicadores de rendimiento académico, ¿cierto? Y identificamos quiénes son los estudiantes que efectivamente presentaron bajo rendimiento académico. Esto lo hacemos pues, iniciamos una vez y durante un año entrenamos el modelo, durante un año y medio entrenamos el modelo. A través de los casos identificamos los controles y de ahí ya con el modelo entrenado ya podemos nosotros, entrenado y validado, ya podemos nosotros entrar a proponer, digamos, esas alertas, alertas tempranas. El éxito de esto radica en un trabajo en equipo. Un sistema de alertas tempranas no se hace por una persona, es un trabajo en equipo que parte desde el departamento, digámoslo así, de sistemas. Todas las universidades tienen una unidad de sistemas que hay donde se alojan las bases de datos institucionales, admisiones y registro, ¿cierto? Bienestar institucional. Y ese es uno de los principales retos que se tiene frente a estos sistemas y es lograr integrar los sistemas de información. ¿Y a dónde se logran integrar estos sistemas de información? Pues en estas universidades lo logramos adquirir un servidor y en ese servidor logramos integrar todas las bases de datos, las 18 bases de datos, hacer todo un análisis, digamos, de la calidad del dato, de la integración, de la validación. Generalmente son bases de datos estructuradas y plantear una unidad de estadística de informaciones que de alguna manera es la encargada de servir los informes, de mantener los informes, de también administrar ese sistema de alertas tempranas, de dar los accesos, ¿sí? Y esta unidad de estadística pues tiene la capacidad tecnológica para desarrollar y administrar los cuadros de mando. Ahora es muy fácil hacer un cuadro de mando si usted tiene el modelo bien codificado. Usted puede utilizar una herramienta como Power BI o como Looker Data Studio, por ejemplo, para desarrollar cuadros de mando que nos permiten hacer ese tipo de cosas. Entonces, miren que en este caso se está alimentando este Big Data o este
esta base de datos grandes con 18 bases de datos, ¿sí? Se está aplicando entonces un Big Data, un Megadata, con toda esta información. Y esta información nos va a entregar estadísticas con las cuales nosotros podemos obviamente tomar la información, trabajar aplicativos web, realizar investigaciones y mirar todo el tema de acciones que se pueden tomar con la información que nos está entregando acá este Big Data. Listo. Aquí nos va a entregar cantidad de estadísticas y cantidad de informes y de información que son las que nos van a permitir tomar todas esas acciones de alertas tempranas. Bueno, algunas de las variables, estas son las variables de respuesta, cómo medimos el rendimiento académico, notas académicas, cancelación de asignatura, pérdida de asignatura, ¿cierto? Estas son algunas de las variables cognitivas y no cognitivas que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos el BAT7, que es una prueba que está validada y que nos da información sobre la aptitud de atención, concentración, razonamiento, aptitud numérica, aptitud mecánica, ortografía. La procrastinación también es otra variable importante que predice el rendimiento académico. Y también el 16PF, que a través de los 5 Big Five que nosotros configuramos a partir de ahí, también nos dieron información muy importante que nos ayudó a determinar si una persona tiene riesgo, alto riesgo o bajo riesgo de tener bajo rendimiento académico o de desertar. Algo muy importante frente a estas variables también, motivación de aprendizaje, autoeficacia y autoconcepto, es que muchas de ellas tienen forma de intervenirse y las podemos intervenir a través del acompañamiento que se hace desde la dirección de bienestar, ¿sí? También utilizamos algunas pruebas diagnósticas. Estas pruebas diagnósticas son de conocimientos previos en razonamiento cuantitativo, lectura crítica, en ciencias naturales en inglés, que nos ayudan a complementar como ese perfil de... Miren la importancia del tema de las pruebas diagnósticas, ¿cierto? Que era uno de los retos que tenemos en las primeras semanas. Esas pruebas diagnósticas no son un capricho de la universidad, es parte del proceso que alimenta todo este tema de alertas tempranas, porque de ahí podemos detectar con qué rendimiento, con qué conocimientos previos viene el estudiante para obviamente poder tomar algún tipo de acciones y de refuerzo. Ingreso, ese perfil de aspirantes en la universidad. Algunos resultados importantes, bueno, este es el aplicativo que desarrollamos para la Universidad Católica de Oriente, donde logramos automatizar muchas de esas pruebas. Esos test los validamos, estaban, digamos, validados para hacerse de manera presencial. Con la pandemia nos tocó de alguna manera innovar y validarlos a través de cuestionarios virtuales, digamos que se autodiligencian bajo la supervisión de una persona de psicología o de neuropsicología, un estudiante generalmente de último semestre de prácticas, y en 210 minutos de aplicación de estos test logramos tener ya el perfil del aspirante, la mayoría de las variables que son predictoras del bajo rendimiento académico, ¿cierto? Aquí pues desarrollamos el sistema de visualización, utilizamos JavaScript, Angular y Firebase como el soporte de base. Esto ya es posterior, o sea, la información ya no la entregó, ya no la molió todo el tema del Big Data, ya molió los datos, ya nos entregó la información. Aquí ya estamos presentando es de qué manera vamos a presentar esos datos. Entonces dice que utiliza JavaScript para poder hacer ese tipo de reportes, esa información que nos está entregando a nosotros el Big Data, cómo la vamos a presentar de manera gráfica y cómo va a ser esa interacción con el usuario Datos, para poder presentar para los tener resultados. ya unos módulos, digámoslo así, que nos permiten la carga de la información y nos permiten la visualización de los también reportes de la información de cada uno de estos reportes de las pruebas que estamos utilizando. Y también utilizamos, bueno, aquí tengo RStudio. un link donde utilizamos un aplicativo de visualización. Nosotros aquí en la IU Digital somos muy partidarios del software libre, entonces utilizamos Shiny de RStudio,
que nos ayuda, digamos, a tener en tiempo real todas las métricas y todas las visualizaciones asociadas a esas mediciones de cada uno de los estudiantes, el perfil de los estudiantes, las alertas tempranas, y también ayudamos a generar algún tipo de reporte en tanto que se requieran para programas, facultades o para toda la universidad, ¿cierto? Este es el tipo de visualización que nosotros tenemos frente a esa baremación o a esa puntuación de cada una de las aptitudes, que es lo que nos configura a nosotros el input, digamos así, las entradas de los sistemas o del sistema de alertas tempranas, y que nos permite también tener indicadores de riesgos de deserción. Bueno, y aquí aunque no está terminado, pero de alguna manera es como un visualizador que nos permite a nosotros identificar por estudiante cómo es el modelo, lo que está metido acá atrás es el modelo de alertas tempranas, y nos permite identificar cada una de las alertas, si está en verde, si está en amarillo, si está en rojo, y posteriormente generar la atención que se requiera, ¿cierto? Este modelo se complementa muy bien con algo que nosotros llamamos la entrevista. No es solamente aplicarle las pruebas psicotécnicas o obtener la información de los formularios de inscripción o del proceso normal de matrícula, sino que también requiere del proceso de entrevista para poder caracterizar muy bien al estudiante y para poder tener una validación, digámoslo así, asertiva de los riesgos de deserción. Al final, bueno, uno aquí va a ver la base de datos en Excel, pero observen que aquí ya tenemos cada uno de los estudiantes, ¿sí? Cada uno de los estudiantes que ingresaron en el momento, inclusive esto es antes de que presentaran deserción, esto es, ingresaron en el momento, pasaron todas las pruebas psicotécnicas, pasaron la entrevista, obtuvimos e integramos los sistemas de información de la inscripción, y observen que ya aquí empezamos a tener en rojo, en amarillo o en verde cuáles son los estudiantes con mayor probabilidad de desertar o de tener rendimiento académico bajo también, ¿cierto? Esta es información ya que está entregando la base de datos. Esto es parte del proceso de esa información que nosotros, de los datos que ingresamos a la base de datos, y aquí ya nos está entregando resultados como cuáles son los estudiantes que tienen más riesgo de deserción. Ahora nos presenta una presentación a través de RStudio, de Power BI, y aquí ya la está presentando en Excel con datos. Y se me más ponen en concretos. rojo cuáles son esas puntuaciones relacionadas a cada una de esas variables cognitivas y no cognitivas, o relacionadas también a algunas variables sociodemográficas, pedagógicas o institucionales que pueden afectar ese rendimiento académico, ¿sí? Entonces, a partir de este modelo, uno ya podría de alguna manera tomar ciertas decisiones frente a la intervención de los estudiantes. ¿Qué nos Decisiones. dimos Ya con cuenta? esta información debemos Que de tomar generalmente decisiones. el 15 al 17% de los estudiantes que estaban en esta universidad que utilizamos para desarrollar el modelo, la Universidad Católica de Oriente, efectivamente requieren una atención o una intervención, ¿cierto? Y el otro 85% se puede gestionar sin tener que acudir a una intervención como las que le mencioné anteriormente, ¿sí? Eso es más o menos como lo que nosotros pudimos observar. Aquí algunas salidas del modelo, pues observen, por ejemplo, estas son asignaturas relacionadas en matemáticas, y aquí está, este es un particionamiento jerárquico que nos ayuda a identificar cuáles son esas variables, en este caso son cognitivas, que más responden a esa competencia de matemáticas, y encontramos que los estudiantes que les va mejor en las asignaturas de matemáticas tienen puntuaciones elevadas en razonamiento, en aptitud verbal y en aptitud mecánica, generalmente variables cognitivas. En inglés, por ejemplo, que es otra variable también muy predictora del rendimiento académico global, tenemos que los estudiantes que les fue mejor en inglés tuvieron valores elevados de ortografía, de aptitud verbal, de razonamiento, y estas variables no cognitivas de autocontrol, estabilidad y de razonamiento numérico. En lectoescritura también observamos, esta es una variable que está relacionada con la motivación al rendimiento se llama. Entonces, quienes les fue mejor en lectoescritura tuvieron altas puntuaciones de motivación al rendimiento, de aptitud numérica, de aptitud de concentración y de atención.
Esas son, digamos, como el perfil de las personas que les fue bien ahí. Y utilizamos modelos también de ecuaciones estructurales como el que ustedes ven acá para ya intentar dar cuenta de esas variables cognitivas y no cognitivas, cómo predicen ese rendimiento académico en matemáticas, ¿sí? Básicamente no nos fijemos mucho en el modelo, pues tiene cargas factoriales, estas son variables observables, estas son variables latentes y cargas factoriales, el modelo convergió, pero a mí me interesa mucho este indicador. Nosotros nos hacemos la pregunta, ¿será que las variables cognitivas son las que más pesan o las variables no cognitivas? Me refiero a las variables no cognitivas, algunas variables de la personalidad, etc. Y al desarrollar esto nos dimos cuenta que si consideramos esas dos variables, el 92% del rendimiento académico de los estudiantes depende de variables cognitivas, ¿sí? De la capacidad que tiene el estudiante de desarrollar esas competencias que lo capacitan para ser profesional. Y el otro 7 u 8% dependen de variables no cognitivas, lo cual significa un reto, es decir, que el acompañamiento sí es importante, digamos, acompañar en aquellas situaciones, digámoslo así, de ansiedad, de estrés muy importante, pero también debemos acompañar de manera más importante todo el tema del desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. También nos dimos cuenta, esto también es otra visualización, está publicado en este artículo, que el rendimiento académico no es global. El rendimiento académico depende, por ejemplo, de las facultades o de las áreas de conocimiento. Esta es toda la universidad y miren que ahí no se diferencia bien quiénes tienen rendimiento académico bajo y quiénes tienen rendimiento académico normal. En este es un discriminante canónico en función de estos factores. Pero cuando ya hacemos esta diferenciación por facultades, encontramos que efectivamente en ciencias agropecuarias empieza a diferenciarse, en ciencias de la educación aún más, ¿cierto? En ciencias sociales también, y va variando la calificación mínima para considerar una persona, este es el promedio acumulado, para considerar una persona con bajo rendimiento académico o no. Y eso también es importante porque eso se tiene que incluir en el modelo predictivo, ¿cierto? A todos nos han dicho, si usted saca por debajo de 3, usted perdió, es mal estudiante. Y no, ¿cierto? Aquí se califica entre 0 y 5, ¿sí? Entonces, esto también es una medida, digámoslo así, relativa del bajo rendimiento académico. Hay facultades, por ejemplo, como la Facultad de Ingeniería a la cual yo pertenezco y Ciencias Agropecuarias, que uno sacarse un 3,2 en física te fue súper bien, ¿cierto? Te fue, mejor dicho, ¿ya? Y en otras asignaturas un poco más blandas, en las cuales sacarte un 4 es, no te fue tan bien, porque digamos que el baremo va de 4 a 5, ¿sí? Y también en ese modelo también encontramos algo, y es lo que yo les venía anticipando, y es que efectivamente las condiciones de mayor riesgo de deserción y bajo rendimiento académico se dan entre el nivel 1 y el nivel 3, semestre 1 y semestre 3. Así que un programa de intervención debe también focalizarse en esos 3 primeros semestres, donde efectivamente se dan las mayores tasas de bajo rendimiento académico y de deserción, como lo... Compas, ¿están de acuerdo? Entre el nivel 1 y 3 se da la mayor deserción. ¿Ustedes qué opinan? Estoy completamente de acuerdo. No, profe, hay gente que ya también se retira ya acabando. Sí, pero según el estudio no, es entre el 1 y el 3, precisamente donde se detectan pues como esas dificultades cognitivas, esa falta de poder superar algunas asignaturas, ¿sí? Yo creo que cuando se retiran de ya tan avanzados, pues puede ser por tipo de problemas, pues, digamos, personales, pero ya uno después de haber pasado la mayor cantidad de semestres, hay que hacer lo que sea para poder terminar. Creo que se tiene una motivación más alta para terminar que para retirarse. ¿Estamos de acuerdo? Y así lo está demostrando pues, el Señor, sí. estudio. Así lo está demostrando el estudio. Lo otro es lo que muestra también la investigación, que las variables cognitivas, el 92% de esas variables cognitivas son las que en un momento dado aportan para la deserción. Es decir, verse en un bajo rendimiento en asignaturas de esas duras como matemáticas, hacen que las personas puedan desertar.
y no tanto el tema no cognitivo como la motivación. Eso es lo que nos está deseando también, Lo nos ven está acá. dando el También lo estudio. hicimos a Ya estamos diferentes, finalizando. Vamos a ver qué más, considerando qué diferentes otros factores. hallazgos se realizaron Este es un paper también, que este es solamente para de ingeniería. ingeniería. Este es el modelo, este es un modelo explicativo y también predictivo, solamente considerando factores institucionales, demográficos y pedagógicos. Este lo vamos a someter con la IU digital, o está sometido con la IU digital, y encontramos que efectivamente, ¿por qué solamente incluimos estos tres factores? Porque esos tres factores están disponibles en los sistemas de información de las instituciones de educación superior en Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros tenemos que reportar datos de eso, no tenemos que medir nada. Y aunque efectivamente explica la deserción de los estudiantes de ingeniería, cuando nosotros hacemos la validación, esta es la validación con curva ROC, encontramos que este modelo fue capaz de clasificar el 75% de los estudiantes que desertan y el 73% de los que no desertan, pero tuvimos un área bajo la curva de 0.81. Y cuando uno tiene un área bajo la curva de 0.81, digamos que la capacidad predictiva del modelo, esto es una regresión logística, no es tan buena, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que la inclusión de variables cognitivas y no cognitivas sería una alternativa importante para lograr una mejora o una optimización de los modelos predictivos, ¿cierto? Entonces, es muy importante que en los modelos predictivos también incluyamos ese tipo de variables individuales, sociodemográficas, institucionales, que también incorporemos en los procesos de admisión a la universidad instrumentos validados que nos permitan tener información sobre esas dimensiones para configurar el perfil y poder intervenir de manera adecuada a cada uno de los estudiantes. Como cada uno de ustedes es diferente, son diferentes las atenciones que nosotros debemos también proponer. Es muy importante, con estos modelos podemos calcular el riesgo asociado al bajo rendimiento académico. También se aportó significativamente al conocimiento. Nosotros bueno, yo todavía no he terminado el doctorado, soy candidato, sí, pero hemos impactado la comunidad científica con algunas producciones que se han hecho. Y esta implementación de este modelo, por lo menos en las universidades en las cuales se ha implementado, efectivamente ha disminuido las tasas de deserción de manera significativa. Puntualmente una universidad que tenía una tasa de deserción antes de este modelo del 13% y logramos bajarla al 9%. Son 3 puntos porcentuales, pero que significan de alguna manera. ¿Ustedes consideran que con qué acciones realizaron esas universidades para disminuir esa tasa de deserción? Él mencionó algunas al principio. ¿Cuáles fueron? ¿Recuerdan, compas? Profe, yo creo que llamando a las personas, pues como teniendo contacto con ellas, según Acompañamiento, no me acuerdo, psicológico o algo así. ¿Alguna de ellas? ¿Cuáles más? Habló de talleres, de asesorías, ¿cierto? Que eran algunas de las acciones que se podían brindar. Que precisamente esa detención de ese riesgo con los estudiantes que más propensos eran para el tema de deserción, se les pondrían venir a esas opciones de brindarles talleres, asesorías personalizadas para poder fortalecer las competencias cognitivas que de pronto no tuvieran, ¿cierto? Entonces, con eso se pueden disminuir ese tipo de deserciones. Un impacto importante. Y es importante comprender el fenómeno del rendimiento académico y la deserción desde una perspectiva multifactorial. Muy bien, esta es la bibliografía y muchas gracias. Ok, compas. Aquí ya vamos terminando. Yo creo que ya nos dio justo pues como con el encuentro también. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan tienen sobre el ejercicio, sobre la conferencia, sobre los datos, sobre el procesamiento y también aplicándolo a ese concepto que vimos inicialmente de cómo ingresar esos datos, cómo tener la información, cómo tomar decisiones y cómo presentar también esa información? En general, ¿cómo les pareció la charla? A mí personalmente me pareció muy interesante. Es un tema muy importante para nosotros
los estudiantes. Yo entiendo que se habla sobre la sostenibilidad de desarrollo social. Es que se aplica sistemas de alertas tempranas para, para que, pues es un sistema de alertas tempranas que es una nueva programación de software que sirve para impedir la deserción académica, Así es, con el sí, fin para de que haya prevenirla, mejor prevenir desempeño. y intervenir la deserción, sí, correcto, Alejandro, Sí, de eso con se el fin trata. que haya mejor desempeño en el estudio académico, en el estudio universitario. Y es que las causas que se da en la deserción universitaria son como los problemas financieros, la pobre preparación escolar, la Eso, carrera no convence al estudiante. Esas son las desventajas, ¿cierto? Pero también hay sí, sí, soluciones para esa problemática. ¿Y cuáles son las así soluciones? es, Las soluciones son como el apoyo emocional y social, el orientación académica, el acompañamiento, ujú, el monitoreo la del parte progreso, motivacional, el apoyo financiero y programas de adaptación. Ese sería como mi sí, aporte. correcto, Alejandro, no, sí, de eso pretende el estudio, precisamente de cómo prevenir esa deserción para poder lograr que retener al estudiante y poder solucionar las dificultades que presenten a nivel cognitivo, realizando acompañamiento con talleres, con asesorías, con didácticas, con pedagogías, innovando en esa parte pedagógica. De eso se trata, pero lo primero que tenemos que hacer es el cuadro que vimos ahí, donde nosotros a través del sistema podemos detectar de una forma temprana los estudiantes que más riesgos tengan de deserción. Por eso es importante esa primera acercamiento que se hace, esa caracterización, porque esa caracterización nos permite esa identificación de los estudiantes que tengan más riesgo de deserción, ¿cierto? Entonces, por eso es uno de los valores agregados que tiene este sistema de alertas tempranos. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguna impresión con respecto a la charla? Si no, acabamos finalizando. Hola, Marisabel. Hola, profe. No, pues, profe, yo quería mencionar que muy interesante ver todo el proceso y todo lo que conlleva para la creación de un modelo, desde la investigación, la recolección, interpretación de los datos, a la creación del modelo, pues todo es un proceso muy Así es. complejo y lleva mucho tiempo. Entonces, sí quería como resaltar todo ese trabajo arduo que Claro. hicieron para la Y él creación. resalta pues que es una tesis doctoral. Él mismo dijo ahí que era un proyecto, era una tesis doctoral donde se trabajó todo el tema de alertas tempranas. Sí, es un trabajo bastante importante que tomó un muestreo, según alcancé a observar ahí, como de 14 meses, donde se le hizo seguimiento a la caracterización de sus estudiantes y obviamente pudo mostrar estos resultados. Es un trabajo muy importante y que nos puede eh, arrojar información para poderla aplicarla en la universidad y que realmente favorezca a toda la comunidad. O sea, obviamente favorece al estudiante porque va a ser finalmente el beneficiado de si lo detectamos de una manera temprana, qué debilidades tiene y cómo las podemos fortalecer, cómo podemos prevenir su deserción y también obviamente gana la institución en el sentido de que vamos a retener al estudiante, va a ser un estudiante que vamos a poderlo graduar exitosamente y que no va a desertar del sistema académico. Gracias, Marisabel. ¿Quién más va a participar, porfa? O si no, nos vamos ya despidiendo del encuentro del día de hoy. Bueno, compas, les deseo una feliz noche. Muchas gracias por haber compartido en este espacio de AAA y espero que haya sido de su agrado. Como les digo, vamos a trabajar metodologías distintas. Hoy trabajamos porque realmente era la invitación de la universidad que trabajáramos con ustedes, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Software, esta
y que compartiéramos esta charla. Hay otras charlas muy interesantes. Hay una charla de inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial impacta el modelo educativo, impacta la educación. De pronto saco algunos fragmentos para que lo podamos trabajar en tema de inteligencia artificial. En la mañana asistí también a otra charla relacionada con las competencias que ustedes debían de fortalecer y que debían de tener como futuros desarrolladores de software. O sea, trabajamos hoy como 4 o 5 conferencias muy interesantes, muy importantes, pero obviamente el tiempo no nos da para poderlas traer todas, pero consideré que esta era una de las interesantes que ustedes debían de conocer. Compas, feliz noche para todos y espero que haya sido de su agrado el encuentro del día de hoy. Un abrazo. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta Muy luego. bien. Gracias, hasta luego. La grabación no se Muy la bien, consigo. Ramiro, Juan, Laura, Isabel, muchas gracias. Kevin, Hasta luego, feliz que noche. estés bien, bien. Feliz noche. Eduardo, ¿Dónde feliz noche. conseguimos las grabaciones? Le voy a pasar el enlace está, le voy a pasar el enlace del encuentro. Inclusive en el día de mañana tenemos también otro encuentro. Mañana tenemos otro encuentro. La programación la tienen venga, yo les comparto la programación. La programación está la programación está acá. Espere que la programación está acá en la... Miren acá. Acá está la programación. Esta es la programación. 19 y 20. Ah, pero no está acá la programación. Y este es el curso donde se pueden inscribir. Este es el enlace donde pueden hacer la inscripción gratuita. Este es el código. Y ahí les lleva al enlace que tienen mañana para la programación. Listo. ¿Dónde? Pero no se ve, está en introducción al desarrollo de software. Está en el cuadro principal en el primer inicio de la página de Canvas. ¿Sí lo ven? Yo creo que por acá. Profe, no se está visualizando en el... Se le congeló la pantalla, profe. Pero se pueden parar en el tablero donde dice tablero y ahí aparece en la parte superior. Es correcto, en el tablero en la parte superior aparece toda la programación. Permítame, yo les... Ahí lo están viendo. Compas. Ahora sí ya lo vemos, profe. Es correcto. En la parte del tablero, en el tablero está toda la invitación para participar en el seminario y está el QR, está el código. Pero mañana va a ser a la misma hora. Mañana, no, creo que mañana es en las horas de la mañana. Espérate, yo busco por acá la programación. Mañana la jornada es de 9 a 12. Mañana la jornada es de 9 a 12. Les voy a compartir este enlace que creo que es este. Ahí se los compartí en el chat. Listo. ¿Ya lo vieron, compas? Sí, profe, ya lo tenemos acá. Aquí está el enlace. Ok. Feliz noche, compañeros. Que estén muy bien. Un abrazo. Felicidades. Chao. Feliz noche, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego, profe. Gracias.